bienvenida. Vamos a resumir lo que ha hecho durante su carrera. Es licenciado en Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Se graduó como magna cum laude. También es entrenador personal de camino a las grandes ligas y Sports Training Center. Docente de la Universidad de Panamá en convenio con Bioforma de Argentina. Ha hecho cursos de capacitación continua a diferentes academias de béisbol en Venezuela, México y Chile. Fundador de Camino a las Grandes Ligas y cofundador de Sport Training Center en Panamá. Preparador físico del equipo de baloncesto profesional Panteras de Miranda en 2015. Preparador físico de peloteros de Grandes Ligas como Gregorio Petit, Jesús Aguilar, Miguel Sokolovich, Franklin Morales, Franklin Gutiérrez, Carlos Rivero, Guillermo Moscoso, Jesús Guzmán, entre otros, entre 2014 y 2015, preparador físico del equipo Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre 2010 y 2013, coordinador del área logística del proyecto Semilla Vino Tinto, dirigido por el doctor Richard Páez y el licenciado Jorge Durán, preparador físico de Cardenales de Lara en la temporada 2009-2010, y docente universitario de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, unidades curriculares, biomecánica, béisbol básico y específico. La razón de su ponencia será barras, máquinas, poleas y bandas de resistencia, relación fuerza y velocidad aplicada al béisbol. Les informo que las preguntas para cada ponente pueden formularlas a través del chat y yo las leeré al finalizar cada ponencia. Ray, es un placer recibirte acá. Tenemos tiempo hablando y es un honor estar aquí contigo y bienvenido a el primer Congreso Internacional de Béisbol que has tenido la oportunidad de organizar y al que me has invitado cordialmente, y para mí ha sido un honor estar durante estos 3 días aquí con ustedes y bueno, bienvenido y tienes la palabra. Buenos días. Gracias, Marcos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Antes de iniciar, quisiera saludar a uno de esos responsables de mi formación, del cual aprendí muchísimo, el profesor Pedro Alexander. Gracias por estar acá con nosotros y gracias por sus aprendizajes. Igualmente al profesor Iván León, que forma parte del comité organizador, quien en su momento fui alumno también de él. Profe Iván, muchas gracias también por su aprendizaje. Pues nada, vamos a comenzar. Ahí están viendo pantalla. Sí. Perfecto. Fuerza, velocidad, tiempo, potencia. Son herramientas que los deportes con pelota o deportes colectivos, pues todo el mundo quiere tener. Lo deseas tú, lo deseo yo. Ahora bien, venimos acá. Este deporte, con hacer 2 acciones, como decía ayer Carlos Subero, con un margen de error bastante amplio, pero hacerlo lo más cercano posible a un porcentaje de un 30, un 20% de éxito, pueden cambiar tu vida. El bateo es una de las acciones muy complicadas que tiene una disciplina a nivel profesional. Y si tú logras ser efectivo un 30%, tienes un camino exitoso dentro de este ambiente. Ahora bien, desde la visión de la preparación física, ¿cómo hacer para que esa probabilidad adicional a tu conocimiento de bateo, a tu conocimiento de lanzamiento, la probabilidad usando la fuerza, te acerque a esa meta de ser efectivo? Porque para nadie es un secreto que los deportes con pelota, la velocidad y la fuerza y el tiempo que tú tienes para aplicarla va a marcar la diferencia de que seas un jugador promedio, por debajo del promedio, por encima del promedio. Para esto, nosotros nos basamos en ciertas consideraciones y todos hablamos de intensidad, de frecuencia, de velocidad, de descanso, y buscamos la mejor combinación de estas variables, que son algunas, no son todas, y buscamos cómo establecer nuestra propia receta de entrenamiento y a partir de esta receta comenzar a hacer ensayo y error
y a partir de esta receta comenzar a crear nuestra propia experiencia. Como decía Marcos de México en el primer día, tratar de convertirte en ese experto en tu área. Y tenemos que una de las variables que nosotros no controlamos es el crecimiento, desarrollo y maduración del niño. Explico brevemente estos conceptos. Crecimiento es algo que está aumentando su dimensión, ¿sí? Si tenía 2 centímetros pasa a 10, el niño va creciendo, va ampliando su longitud o su diámetro en diferentes segmentos corporales. Cuando hablamos de desarrollo, voy a colocar un ejemplo. Cuando tú estás con un bebé, él no puede comer alimentos sólidos, necesita algo líquido porque su estómago no se ha desarrollado. El desarrollo consiste en la adquisición operativa eficiente de algún órgano o un sistema. Entonces, por ejemplo, en el deporte se habla mucho del ácido láctico. El niño no tiene un sistema de protección, un sistema buffer que le permita a él minimizar y controlar el pH y minimizar esa acidez que se crea en el ejercicio. Entonces, su desarrollo tiene que tener ciertas características en cuanto al deporte porque fisiológicamente y anatómicamente él no tiene las mismas condiciones que un adulto. Y cuando hablamos de maduración es cuando ese órgano, ese sistema llega a consolidar su proceso operativo. Ya no va a crecer más y ya no va a optimizar más su operatividad. Ya depende de nosotros generar a partir de sistemas de entrenamientos que esa operatividad adquiere un mejor nivel, como una empresa, ¿no? Empiezas a vender poco, luego vendes un poco más y luego llegas a un tope de ventas y ahora quieres ser consistente en ese tope de ventas. Por eso cada jugador tiene sus propios procesos y de ahí que el entrenamiento cada vez sea más individualizado. Hay ciertas etapas en lo que pueden hacer niños y niñas lo mismo y llega un momento en que necesitas separar. Y aún así, en estas etapas donde los niños y las niñas pueden hacer lo mismo en cuanto a ejercicio se refiere, tendrás que utilizar metodologías didácticas de aprendizaje para el niño o de enseñanza, en este caso nosotros para el niño, porque hay muchas formas de aprender, tenemos que ofrecer muchas formas de enseñar también. Tenemos que las unidades motoras tampoco las controlamos, eso es algo genético, no eres capaz de decidir cuántas fibras rápidas, lentas vas a tener tú en tu hombro o en algún músculo específico que favorece la aceleración de tu brazo o la aceleración de tus piernas. Eso no lo podemos controlar. Existen dentro del concepto científico 3 tipos de fibras. Las rojas, que son un poco las usadas en trabajos de resistencia, conocidas como aeróbica. Las blancas tipo 2 y las blancas tipo 1, que van a tener ciertas características que la vamos a ver más adelante. La estimulación tiene que ver con esa velocidad con la cual yo busco que aparezca esa fuerza, que aparezca esa activación muscular. Si yo estoy haciendo un trote, yo necesito una baja velocidad de activación y yo de 0 a 5 Hz a 15 Hz ya yo estoy activando fibras lentas, ¿sí? Pero si yo necesito moverme un poco más rápido, necesito que mi sistema nervioso también envíe una frecuencia de impulso un poco más alta. Y voy a las fibras tipo 2, que son de 0 a 30 Hz. Es ese trabajo raya a raya que yo estoy haciendo cuando yo salgo de home y paso a hacer unas carreras a ritmo, de home a right field o de home a left field, de home a center field, ese tipo de carreras donde yo descanso poco, que tiene que ver con la resistencia, pero un poco más rápida que la primera. Entonces yo estoy estimulando esa fibra y utilizo ese tipo de estímulo y frecuencia de impulsos nerviosos. Cuando me voy a las fibras rápidas, el impulso nervioso tiene que adquirir una velocidad enorme. Estamos hablando de un sprint. Si tú vas a correr los velocistas de 100 metros planos, si tú vas un rolling al cuadro y necesitas llegar quieto a primera, tú utilizas otro tipo de impulsos a nivel de sistema nervioso. Necesitas otro tipo de fibra para poder generar esa velocidad que tú necesitas. Y esta es la clave del entrenamiento. Y vamos a verlo más adelante porque es la clave del entrenamiento. Cuando tú trabajas un tipo de fibra con un estímulo que te hace una demanda de una intensidad, necesitas también un descanso, y ese descanso, evidentemente, cuando trabajas a baja intensidad, el descanso debe ser bajo. Cuando vas subiendo de intensidad, tus descansos también tienen que ser en correlación a esa intensidad que tú estás entregando. ¿Por qué? Porque necesitas un tiempo para recuperar los sistemas energéticos. Tienes un tanque, tenemos diferentes tanques de gasolina, por llamarlo de alguna manera, tengo diferentes tanques de gasolina,
y se van usando simultáneamente, solo que la actividad hace que predomine un tanque o predomine otro. ¿Sí? Cuando estoy en ese trabajo, necesito mejorar la capacidad operativa de un tanque de gasolina, ¿sí? Pero cuando yo lo utilizo necesito darle chance a que recupere durante la sesión de entrenamiento. Eso no significa que los otros tanques no estén trabajando, sí trabajan, pero en menor proporción. Y esto es clave entenderlo porque sigue siendo esta consideración fundamental para la planificación del entrenamiento. Vamos ahora a ese esfuerzo. Cuando queremos ponerle números a ese esfuerzo, yo digo, bueno, cuando estoy haciendo un esfuerzo bajito, ¿qué significa ser bajito? Pues pongámosle número, que es lo que hace la ciencia, poner número a lo que está viendo. Yo te veo corriendo y simplemente voy a buscar aparatos tecnológicos como los sensores de velocidad con los que contamos nosotros acá y decimos a qué velocidad vas. Si vas a saltar, colocamos nuestra plataforma de fuerza y ya yo sé cuál es tu tiempo de vuelo y cómo estás saltando. Eso es lo que hace la ciencia, colocar números a lo que tú estás viendo. Y decimos que un esfuerzo de un 0 a un 45% estamos trabajando esas fibras rojas, estamos trabajando a una intensidad de impulsos baja y necesitamos un descanso bajo. Cuando vamos a un 50 o un 85%, es donde nosotros comenzamos a producir el famoso ácido láctico, que no es el único desecho metabólico, es uno de ellos, tampoco es el causante de todos nuestros malestares, al contrario, él también tiene sus beneficios, y comenzamos a trabajar en función de mejorar esa capacidad de tolerancia a la aparición de la fatiga, la tolerancia al trabajo y que el cansancio tenga una aparición más tardía. Y creo que aquí en este proceso está la confusión, la planificación del entrenamiento de béisbol y es el causante de la cantidad de lesiones que hoy en día tenemos en este deporte, porque es irónico que se lesione más en entrenamiento que en competencia. Finalmente tenemos un esfuerzo de un 90 a un 110% por un lado, que es fuerza máxima, ¿sí? Bien sea en diferentes tensiones. Tenemos, cuando tú haces una sentalla que tú bajas y subes, esa tensión se llama isotónica, cuando tienes una fase concéntrica y excéntrica, el músculo se estira y el músculo se contrae, excéntrica, concéntrica, y hay otra fase de un 25 a un 30% donde estamos buscando la mayor velocidad posible en el menor tiempo posible. Y en función de eso necesitamos trabajar con altas intensidades a nivel de velocidad y la aplicación y la aparición de esa aplicación de la fuerza. Y evidentemente necesitamos un mayor enfoque mental porque si tú quieres aplicar un movimiento rápido necesitas concentrarte para no fallar en el proceso de inicio de la técnica hasta el final de la técnica, porque esos eslabones sumados te van a dar a ti el éxito y la calidad. Si no se cumplen con esos eslabones, hay que ver qué está pasando, si hay debilidad articular, si hay debilidad muscular o si hay debilidad técnica. Y a partir de ahí construir lo que nosotros deseamos en cuanto a respuesta motora del deportista. Tenemos una siguiente consideración. Aquí yo coloco que el proceso habla y el resultado positivo es consecuencia de la lógica y no de los deseos. Como decía mi abuela, los deseos no preñan. Si tú quieres conquistar a una persona, bien sea, déjame enchufar aquí la laptop. Si tú quieres conquistar a una persona, tú primero vas a un proceso de conocerla, cómo te llamas, dónde vive, a qué te dedicas. Posterior a eso hay una salida y hay una sumatoria de salidas con diferentes características. Así es el proceso de entrenamiento deportivo. No te puedes saltar el proceso de conocer su nombre, cómo se llama, qué hace y qué vive, e irte a casar con esa persona y hacer familia sin conocer esa etapa. Entonces, en el entrenamiento deportivo no es tan visual ver esto y queremos saltarnos etapas y queremos hacer del niño adulto desde los procesos cognitivos, desde los procesos emocionales, desde los procesos de habilidades técnico-tácticas y es un error. Pienso que hay que hacer mucho énfasis en la reflexión de esto que acabo de decir. Vamos a las edades y tenemos algunas consideraciones. Si yo tengo un niño de 0 a 6 años, que en algunos países de 0 a 6 años ya se inicia la escuelita de béisbol a los 3, a los 4, ¿qué voy a hacer ahí? A mí me escribe gente con 3 años que qué plan le pone a su hijo. Yo sea, bueno, el plan es diversión, el plan es movimiento. No podemos buscar un objetivo diferente a eso, porque hay algo que se llama periodo sensible del aprendizaje. El periodo sensible del aprendizaje lo voy a explicar con otro ejemplo. Si yo ingreso a la universidad y estoy en el primer semestre y me piden una tesis de grado que se hace en el 5º semestre o en el 6º año de la carrera, en el 5º año de la carrera, la capacidad de producir una tesis de grado en mi primer año va a ser baja, va a ser mediocre, porque no estoy listo.
no es mi periodo. Mi periodo sensible está ahorita en absorber todos los nutrientes de los diferentes docentes para ir construyendo una madurez de conocimiento y de procesos de pensamiento que me permitan a mí construir un contenido mucho más enriquecedor, tanto para mí como para otros, que puedan leerlo dentro de 5 o 6 años. Pero no es mi periodo sensible de aprendizaje. Entonces, si yo quiero hacer fuerza, resistencia en una etapa donde el niño no está listo, tú vas a ver ciertas mejoras, pero son muy bajas y no van a ser la calidad que se pudiese obtener si lo haces en el momento adecuado. Tenemos de 6 a 12 años, introducción a sistemas de entrenamiento, repetición de gestos, lateralidad, analítico y global según posibilidades. Dentro de la experiencia que yo pude tener en las capacitaciones con la gente del Grupo sobre Entrenamiento de España, con cursos que uno va adquiriendo con las organizaciones de béisbol profesional, mi carrera de ciencias aplicadas al deporte, tengo la experiencia de haber tenido aproximadamente, lo mencioné ayer, 250, 300 niños que atendí en la escuela de preparación física, donde teníamos niños de música, de arte, de béisbol, de básquet, de cualquier deporte. La clave de esto es repetir, cómo tú aprendes, repitiendo. Pensamos muchas veces que el niño necesita demasiados estímulos para aprender y a veces no se orienta el proceso de que vas a empezar aquí y terminas acá. Soy más amante de las progresiones que de las variaciones de ejercicio. Si las personas que están acá y que han visto mis planes de entrenamiento y que han participado en ellos, ven que me hago un ejercicio base y a partir de ese ejercicio no lo cambio. Voy complicando un poco y voy haciendo progresiones que tienen que ver con progresiones de algún movimiento o simplemente de peso. Y no soy amante de la diversión dentro del proceso de entrenamiento deportivo. Creo que el fin es algo que está dañando el deporte en este sentido. Vamos a niños de 13 a 15 años, etapa de perfeccionamiento técnico, progresiones didácticas a procesos más complejos. Cuando yo tengo una base donde el niño me domina al lado derecho, al lado izquierdo, donde me enseña a coordinar y a manejar su lateralidad, sus desplazamientos, capacidad de aceleración, capacidad de frenado, yo empiezo a orientar esas capacidades a un deporte específico, a una técnica específica. Ya empiezo a especializar un poco, ¿sí?, las acciones motrices de ese deporte, más no especializar el ejercicio del entrenamiento. Y lo vamos a ver más adelante. Y comienzo a buscar esa perfección, si eres receptor, si eres lanzador, si eres infield, o si yo te veo a ti como un posible utility, porque tienes varias herramientas. Pasamos a la etapa de 16 a 18 años, donde hay una adaptación a equipos profesionales. Después que tú eres firmado a los 16 años, ya tu historia de planificación deportiva cambia. Ya no estás en una academia donde buscas firmar y tu entrenamiento cambia completamente. Inclusive los peloteros hoy día que firman llegan a pisar un terreno 15 días después, estando en la organización, ya firmados y estás próximo a empezar tu temporada, tú no pisas el campo de juego, pasas por una cantidad de evaluaciones y pasas por una cantidad de conocimiento del juego donde tú no vas a ir al campo a simplemente jugar y a mostrar lo que tú eres capaz de hacer. Necesitas unas herramientas adicionales y dentro de esas herramientas entender que tu planificación de preparación física va a cambiar por completo. Finalmente, pasas de 19 hasta los 40 años, si puedes jugar hasta los 40 años como Bartolo Colón, donde tienes una madurez competitiva, los procesos son más individuales, obedece a lo que te pide la organización del pelotero. ¿Por qué? Porque la organización te entrega a ti un manual de este color que el pelotero por eso busca un preparador físico personal, donde te dicen a ti cómo llegaste a la temporada o sprint training, cómo necesitas, cómo saliste de esa temporada y cómo necesitas llegar al próximo sprint training. Antes sprint training era para ponerse listo, ahora tienes que llegar listo ahí y te entregan qué tienes que hacer desde la movilidad, resistencia, velocidad, las pesas, la nutrición. Te entregan un manual completo donde te dicen qué tienes que hacer. Y a partir de ese manual, nosotros los preparadores físicos recibimos la información de qué quiere la organización, si quiere que subas el volumen de tus piernas, si quieres mayor fuerza, más hipertrofia, menos hipertrofia, mejor movilidad, si necesitas alguna cualidad específica y en función de esa información nosotros comenzamos a planificar para este tipo de jugadores que ya están establecidos en grandes ligas o buscan establecerse en grandes ligas. ¿Qué hago yo con esta información? Lo que tú y yo sabemos, planificar, lo acabo de mencionar. Entonces ya cuando tengo las consideraciones en función del cuerpo, lo que yo controlo y lo que no controlo, las consideraciones en función de los conceptos de entrenamiento deportivo, las consideraciones de la edad, ahora me toca planificar. ¿Y qué voy a hacer? Pues sencillo, identificar qué tengo. Tengo máquinas de polea, sí, que tienen
una polea fija o variable. Tenemos una máquina espectacular como la que tenemos aquí arriba, donde yo tengo un riel y puedo bajar y subir este riel para colocar el ejercicio en un vector de fuerza que me convenga, o tengo esta que es genial, se llama Kinesis, donde estas poleas son variables en el movimiento. Durante este movimiento yo puedo generar que estas poleas roten simultáneamente. Yo puedo mover la mano hacia la derecha, hacia la izquierda, y estas poleas van a rotar. A diferencia de estas que no tienen rotación, esta polea es fija. Si bien esto puede rotar hacia un lado hacia el otro, no lo puedo hacer para el movimiento. Esta polea sí, yo puedo alar acá y yo puedo mover la mano hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia atrás, y esta polea va a responder a ese movimiento, y estas guayas van a responder a esa variación de movimiento cambiando el ángulo de la fuerza. Mientras que aquí yo no puedo variar el ángulo de la fuerza. Aquí yo engancho algo, una manilla de estas, y simplemente va a tener la guaya que sostiene esto en una sola dirección. Si yo me muevo a la derecha, a la izquierda, pues yo no muevo el vector de fuerza. Ahora, ¿qué es ese vector de fuerza? Un vector es una línea recta que va a tener una dirección y que tiene un número, ¿sí? Eso es lo que hace la parte de la biomecánica, la ciencia aplicada al deporte, ponerle número a las cosas. Entonces, si yo tengo un músculo que tiene una particularidad en su lugar de inserción, donde el músculo nace y a donde el músculo llega, inserción proximal, inserción distal, si este músculo tiene una ramificación, ¿sí?, que se llama peneación, que es que aquí está el tendón y luego el músculo sale en diferentes ramas y él llega, entonces estas fibras son anteriores, estas son laterales, estas son posteriores. Los músculos tienen sus características y necesitan fortalecerse en función de esas características. Entonces eso me obliga a mí a cambiar el ejercicio para fortalecer diferentes partes del músculo en diferentes ángulos que me convengan o que me interesen, porque la técnica deportiva lo exige o porque la salud lo exige. Entonces buscamos que ese vector de fuerza pues tenga ciertas características. Hablamos de que el sistema nervioso que ofrece en las máquinas de poleas pues es un poquito bajo. ¿Por qué? Porque me orienta el movimiento de ida y de venida. Yo no tengo que controlar nada. Simplemente yo hago la fuerza y la guaya en su forma de distribución entre las poleas orienta el movimiento. Yo no voy a hacer más nada excepto aplicar fuerza. Yo no controlo la fuerza y las variaciones de la fuerza en una máquina de estas. La ganancia de velocidad y fuerza sí la hay. ¿Sí? Yo tengo que controlar el retorno de movimiento, porque cuando yo aplico mi fuerza en el movimiento principal, cuando yo llego y termino mi movimiento principal, la máquina automáticamente, al ver que la aceleración bajó y llegó a cero, va a aplicar un retorno, porque yo tengo un peso allá que va a estar pesando constantemente, no se anula el peso. Entonces yo hago una fuerza, la aceleración es cero y tengo esa fuerza que me va a obligar a retornar si yo no sigo aplicando fuerza, y pues sí me va a ayudar. Sí, voy a ganar fuerza, evidentemente, y me va a ayudar a tener un control de ese retorno que es de fuerza excéntrica, ¿sí? El retorno, recuerden que cuando yo hago un ejercicio, yo contraigo los músculos concéntricos. Cuando yo hago el retorno de ese ejercicio, es excéntrico. Voy de lo global a lo analítico. Tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué significa global y analítico? Global es cuando yo hago lo que llaman funcionales, donde tengo una participación de mi cuerpo, de miembros superiores e inferiores simultáneamente, donde tengo que tener un control de la zona media, donde tengo que tener un control del movimiento, la aceleración del movimiento y los ángulos o los planos del movimiento. Yo tengo, si ustedes me ven de frente aquí en pantalla, yo tengo unos movimientos, pero si me ven de lado tengo otros movimientos, y si me ven desde arriba yo tengo otros movimientos. Entonces tengo movimientos en un plano o tengo movimiento en varios planos. Yo con las máquinas de polea puedo hacer algo de esto. Y analítico, si yo solamente hago bíceps o hago solamente hombro, participa una articulación o participan muchas articulaciones. Analítico, una articulación, muchas articulaciones, lo llamamos global. Y las edades para utilizar esto, de 12 años en adelante. Recomiendo esto. Esto no está en los libros, esto es la experiencia que yo he tenido. Puede ser antes, sí, si yo tengo un niño de 10 años que ya lo tengo trabajando y ha hecho un programa de ligas, como los planes que yo mando en la página web, y niños que llevan un año haciendo un plan de liga, yo le digo, papá, llévalo al gimnasio y trabájalo. Y ya saben cómo hacer los pesas niños de 10, 11, 12 años. Pero las pesas en un concepto diferente, no al concepto del físico fortachón, que no es el que nos interesa a nosotros. Pesos libres, barras y mancuernas, ¿qué ventajas me da? Pues pasamos acá, tienen igual que las máquinas de polea un vector de fuerza, solamente que es vertical. Yo tengo una mancuerna, me va a pesar hacia abajo constantemente, o una barra y siempre va a ser hacia abajo. La diferencia va a estar en el sistema nervioso. Controlar una mancuerna a una mano, controlar una barra a 2 manos.
me ofrece mayor dificultad a nivel de control motor. Sin duda que hay ganancia de fuerza y de velocidad en esa relación del movimiento que yo voy a estar haciendo. No es lo mismo hacer repeticiones con velocidad constante, tanto en el movimiento principal como en el retorno, que concentrarme en el movimiento principal, velocidad y luego retornar. Y eso es parte que hay que enseñar a los jugadores. Tenemos igualmente lo global analítico, funciona en ambos, pero en el caso de global, que son los lifting weight, que es sentadilla, clean and jerk, y estos ejercicios se enseñan mucho más adelante. No lo recomiendo con niños de 12, 13 años porque estas técnicas, primero los entrenadores no las saben cómo enseñar, no todos están diseñados para o no están preparados para esto, y que requiere que el niño tenga ciertas capacidades, ciertas estructuras corporales fortalecidas antes de aplicar este tipo de ejercicio. Entonces lo recomiendo primero analítico y ya después, más adelante, global. Y en el caso de las bandas de resistencia, tenemos las mismas características que nos va a dar un vector de fuerza variable, al igual que las poleas. Yo tengo una banda de resistencia y yo puedo tener diferentes ángulos de fuerza. Si yo utilizo múltiples ligas en un mismo ejercicio con una lógica, no es que voy a agarrar una persona y la forro en ligas como si fuese una momia, ¿sí? Pero que tienen que tener cierta lógica de las resistencias que yo necesito aplicar en función de los movimientos. Yo puedo tener un vector de fuerza variable. A nivel del sistema nervioso, el control de recorrido al inicio con los niños principalmente es bastante bueno porque el niño tiene que hacer fuerza en la liga y luego la liga le va a retornar y equivale a la polea en el caso a nivel del sistema nervioso. Las ligas son para mí la mejor herramienta y por eso mis planes de entrenamiento todos, en todas las edades, yo arranco con ligas y todavía ahorita estoy preparando peloteros que dan sprint training ahorita mismo y todos los días hacemos ligas. Todos los días hacemos ligas. Diferentes partes del cuerpo, pero todos los días hacemos ligas y evidentemente hacemos pesas. Las ganancias de fuerza, sobre todo en niños, es válida. Ya para los adultos las ligas se utilizan para dos razones. Uno, mantener las articulaciones con cierto rango de movimiento saludable, porque la liga va a fortalecer estructuras diferentes al músculo. Por otro lado, para hacer reconocimiento de activación muscular. Cuando tú tienes un jugador que no reconoce cuáles son los eslabones de la técnica, le colocas una liga en ese eslabón para que él reconozca que en ese eslabón necesita una activación muscular específica. Y si no la está haciendo, usas la liga. Permite trabajar global y analítico perfectamente y las edades desde que el niño aprende y entiende una orden y es capaz de obedecerla. Finalmente, una propuesta que no está en libros, sino una propuesta personal de cómo utilizar esto según las edades. De 0 a 6 años no aplica nada. Bombas de esas globos de cumpleaños, fórrenlas y que el niño juegue, pelotas de tenis, pelotas de plástico, lo que ustedes quieran usar, úsenlo. Para niños de 6 a 12 años, peso corporal y ligas, dependiendo de la capacidad del niño. Peso corporal no es solamente push-up. De 13 a 15 años, liga, peso corporal, empezar máquinas, ¿sí? Y mancuernas, haciendo énfasis más en máquinas. Introducción a la enseñanza, a los ejercicios de lifting weight, que es lo que le enseñé de clean and jerk y todo esto. Hay una metodología para eso. Nosotros en el curso de fuerza lo enseñamos. Tenemos de 16 a 18 años, liga, peso corporal, máquinas, barra, mancuernas, pero empiezo a hacer más énfasis en lo que yo enseñé aquí de 13 a 15. De 13 a 15 te estuve enseñando con muy bajo peso, con mucho énfasis en calidad, y fíjense que me tomó 2 años, y luego de 16 a 18 ya yo empiezo a hacer rendimiento sobre ese ejercicio. El ejercicio yo lo tengo en una fase de enseñanza, en una fase donde yo comienzo a desarrollar ciertas capacidades de fuerza, pero no son la capacidad óptima, y luego ya le saco ventaja a ese ejercicio de lo que me aporta en rendimiento deportivo, pero más adelante. Y ya acá depende igualmente del objetivo de ese jugador. Dependiendo de la temporada, si estás fuera de temporada, estás en temporada, cambian un poco los ejercicios, la serie, las repeticiones, y depende de la gira. Si tienes giras largas, si estás jugando en casa, si estás jugando fuera. En el caso venezolano, las ventajas que tienes en casa no las tienes fuera y cambia un poco. A veces te tocan giras largas y necesitas trabajar la fuerza. A veces te toca usar el hotel, a veces los horarios no dan para usar el hotel por temas de calendario, viaje y toda una cantidad de cosas, y pues toca ser un poco creativo también. Y los ejercicios manuales sustituyen esto perfectamente. Pueden ver en el canal de YouTube cómo se puede trabajar con una toalla de baño, y era lo que yo utilizaba muchísimo también. Finalmente, una tabla que va a explicarnos a nosotros las características de los tipos de fibras, su duración en cuanto a intensidad del esfuerzo, al tipo de trabajo, el volumen de entrenamiento, el efecto del entrenamiento, el gasto energético, que esta tabla ya después cuando vean el video pueden digerirla un poquito más, no es trabajo de nosotros ahorita explicarla.
Y la tabla esta nos va a permitir orientar estos ejercicios. Queremos convertir el ejercicio auxiliar, que es de pesa, lo queremos convertir en un ejercicio específico. A todos lo queremos meter un swing, a todos lo queremos meter un lanzamiento y es un error. Estás como la lima de uña de las mujeres. Si tú utilizas un solo lado, desgastas ese lado y el resto de la lima va a estar nueva. Entonces estamos haciendo eso con el cuerpo del niño. Por eso tantas lesiones en hombros, en codos. No estamos dejando que el ejercicio auxiliar, que me permite a mí fortalecer una zona media, que me permite a mí la movilidad, tenga unas características propias de un ejercicio auxiliar, sino que estamos buscando cómo lo encajamos en un ejercicio específico que tiene que ver con mi ejercicio que me acerca al rendimiento competitivo. Eso no puede ser de esa manera y hay que rescatar que el ejercicio auxiliar sea eso, el auxiliar. Esta clasificación, algunos autores la apoyan, otros no, pero es la que estoy utilizando y es la que me favorece para explicar lo que les quiero decir. Lo que está aquí es de acá y no traten de convertir esto en esto. Y que esto se va a mejorar cuando hagamos esto bien y cuando hagamos esto bien. Pero convertir esto en esto nos va a afectar. ¿Esto en qué sentido? Lesiones, sencillo, sobrecargas. Bien, tenemos acá ¿qué pasó acá? Iba a mostrar el video. Déjenme salirme acá un segundo porque no sale ahí un video que quiero mostrar. Ahora sí. Buena. Mi nombre es Aaron Antonini y yo empecé a trabajar con Ray Camino a Grandes Ligas desde que él tenía creo que 13 o 14 años y eso es lo mejor que yo he hecho porque eso me hizo una base para poder empezar a trabajar con pesas y empezar a mejorar mi rendimiento como beisbolista y como pelotero profesional. Las pesas te ayudan a tener más fuerza para lanzar, para batear, y a no lesionarte. La gente cree que uno se lesiona haciendo pesas. Yo nunca he escuchado a nadie que se lesiona haciendo pesas con buena técnica. Si sabes hacer la técnica y hacer los pesos que tienen que hacer, uno nunca se va a lesionar haciendo pesas. A menos que alguien se vuelva loco y empiece a hacer un peso que no puede controlar, y en ese momento es que vienen las lesiones. Pero haciendo los pesos que son con buena técnica, eso es lo que hace ayudarte a tu rendimiento como pelotero profesional. Este jugador fue nombrado hace par de días, estábamos conversando, y fue nombrado top 5 de los jugadores más fuertes de ligas menores de la organización. Y está en clase A. Y ser más fuerte que los que están en AAA y todo eso es trabajo. Aquí lastimosamente no se ven los logos. Había colocado los logos. No sé por qué no se cargaron. Quizás algún error. Esto está hecho en Canvas. Aquí tenía el logo de Sport Training Center, Camino a las Grandes Ligas. Aquí están las cuentas de Instagram. Señores, eso que estaba haciendo ese jugador no se construye. No es que tú vas al gimnasio y vas a empezar a cargar al pelotero de ese tipo de pesas y convertirlo en un top 5 stronger de la organización. Eso no se llega haciendo pesas como ustedes vieron ahorita. Eso tiene un proceso donde vamos construyendo fortalecimientos de los eslabones más débiles hasta que él es capaz de hacer esto sin riesgo de lesiones. Él fue a Estados Unidos a estudiar, buscando una beca que es una opción. Hoy en día es profesional y es un top 5. Entonces, lo que quiero invitarlos es que las pesas hay que hacerlas, sí, pero como corresponde hacerlas. No tratar de convertir las pesas en un lanzamiento o en un swing. Hacer burpees, que me parece que el fitness está dañando el deporte en ese sentido. Hacer ejercicios que no tienen sentido para el rendimiento deportivo porque no puedes controlar la carga que estás aplicando. Hay mucho invento, mucha diversión. Va a haber mejoras porque el niño, aunque lo hagas mal, va a mejorar. Pero finalmente no vas a saber qué fue lo que causó la lesión o qué causó la mejora por la cantidad de variación que estás haciendo no controlada de los ejercicios. Muchas gracias, señores. Voy a dejar de compartir pantalla. Perdonen que me tomé 5 minuticos más. Gracias, Ray, por tu participación en este congreso y por todos los conocimientos que nos has brindado